El S&P 500, el índice de referencia a nivel mundial, le ha pegado palizas a los gurús financieros desde hace años. Por ende, hay muy pocos inversores que lograron de forma recurrente, es decir, de forma consistente, batir al mercado, o sea, tener rendimientos superiores a el S&P 500. Entre estos pocos inversores, que son todos obviamente unas bestias de la inversión, hay uno de ellos que creó lo que él denominó la fórmula mágica. Y sí, esta fórmula mágica es capaz de ganarle al S&P 500, que es algo que miles de inversores han intentado y han fracasado justamente en el intento. En pantalla, ahora en unos momentos, vas a estar viendo el rendimiento del S&P 500 con una línea azul, como te está apareciendo ahora, con respecto a la fórmula mágica que es la que inventó este gran inversor y gestor de fondos. Como podés ver, la línea roja supera ampliamente el rendimiento del S&P 500, aunque es más volátil, lo cual implica un mayor riesgo, pero es capaz de ganarle al mercado de forma consistente, o eso es lo que podemos ver. Y esto, así como lo escuchás con una fórmula mágica, lo que siempre decimos que no existe, es 100% real. Este inversor existe, esta fórmula existe y realmente le gana el mercado, o le ganaba. En cualquier caso, vamos a averiguarlo. Ahora sí, empecemos. Como ya aprendiste en el capítulo anterior de este curso gratis de análisis fundamental, que si no lo viste te lo vamos a estar dejando ahí en las tarjetitas para que puedas seguir aprendiendo, pero si ya lo viste, volvemos ahora sí a la fórmula mágica, y en este caso lo que tenemos que tratar de determinar es, ok, yo ¿cómo utilizo la fórmula mágica? ¿O cómo funciona la fórmula mágica? Básicamente lo que hace es agarrar empresas altamente rentables y subvaluadas. Vamos despacio y vamos a explicar qué significa esto de rentable y subvaluada, porque justamente este curso es desde cero. Punto número 1. ¿Qué es la rentabilidad de una empresa? La rentabilidad es la capacidad de una empresa de generar ganancias. Y es muy importante esto. No es ingreso, no es pagar deuda, no. Ganancias. ¿Qué son las ganancias? Bueno, una forma muy sencilla de entenderlo es con lo que son los márgenes. ¿Qué son los márgenes? Básicamente es decir, qué porcentaje de dinero la empresa consigue quedarse después de que le ingresa dinero. Eso ya lo viste en el video anterior, en el capítulo anterior de este curso. O sea, tenemos el revenue, dinero que ingresa, y después tenemos el net income o beneficio neto, que es el dinero que termina quedando. Si no entendés lo que digo, anda a ver el capítulo anterior. Ahora, ¿cómo es esto de los márgenes? Bueno, si por ejemplo a la empresa le ingresan $100 y de esos $100 la empresa, empieza a pagar sus gastos y demás, y le terminan quedando como beneficio neto, le termina quedando, por ejemplo, $15, bueno, 15 es el 15% de 100. Por ende, su margen es del 15%. Así que hasta acá ya lo entendiste probablemente. Ahora que ya sabes lo que es una empresa rentable, vamos a ver qué es una empresa subvaluada. Entonces, ¿qué significa que una empresa esté subvaluada? Significa que el precio que debería tener es mayor al precio que tiene. Por ejemplo, si una acción debería cotizar a $150 y cotiza a solamente $100, entonces está $50 por debajo de lo que debería cotizar. Continuando, vos ya sabes entonces lo que es una empresa subvaluada. La cosa es ahora cómo se mide esta subvaluación. Y esto obviamente es muy subjetivo y depende de muchos valores del mercado. No quiero ahondar en eso porque justamente lo queremos hacer lo más fácil posible, pero vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que una empresa genera por cada acción que tiene, supongamos que tiene 1000 acciones, por cada una de ellas genera $1000 de ganancia en un año. O sea, si genera $1000 de ganancia y tiene 1000 acciones, ¿cuánto dinero genera por cada una de las acciones? 1000 dividido 1000, como está apareciendo en pantalla, es igual a 1. Eso obviamente ya lo sabes. Por lo que la pregunta acá que te tenés que hacer con esto de la subvaluación es decir, yo sé que si compro una acción de esta empresa, en un año me va a generar $1. No significa que yo voy a ganar $1, significa que la empresa va a generar $1. Pero como yo soy propietario de esa acción, ese dólar podríamos decir que es para mí, básicamente. Por ende, ahí es cuando yo empiezo a pensar y digo, bien, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar si cada año que yo tenga esta empresa va a generar $1? Si yo pago $1 esa acción y esa misma acción me da de ganancia en un año $1, podríamos decir que en un año recuperé mi inversión. Por lo que al siguiente año, si sigue generándome $1, yo ya le hice el 100%, o sea, recuperé mi inversión, más el 100% de lo que invertí y sigo entonces completamente en ganancia. O sea que yo estaría recontra dispuesto a pagar $1. Al menos yo, tal vez vos no, tal vez vos decís, mira, Ariel, a mí me parece que me lo tendría que devolver en menos tiempo. Yo quiero que me devuelva la inversión en 6 meses, o sea, en medio año. Por ende, si yo pago $1 y la empresa genera
$1 también, no va a dármelo en 6 meses. ¿Cuánto tendría que pagar yo? Bueno, 0,5. ¿Por qué? Porque 0,5 dividido 1 es 0,5. O sea que la empresa tardaría 0,5 años, que son 6 meses porque es la mitad de un año, en generar ese dólar para mí. Esto que te expliqué es un ratio que se llama PER. Se podría hacer una clase completa de este ratio. Lo vamos a dejar hasta acá en este aspecto porque justamente no queremos ahondar demasiado para no confundir. Pero en principio esa es la forma en la que se evalúan las empresas. Acá, a partir de acá, digamos, cada inversor analiza y dice cuánto estaría dispuesto a pagar y en base a eso se va moviendo el precio de la acción. A veces las empresas se está pagando que te recompensen, o sea que generen lo que vos invertiste de acá a 30 años. O sea, vos pagás $30 por cada $1 que genera la empresa de ganancia por cada acción. Así que, en definitiva, esta es la forma en la que se evalúan las empresas. No hace falta que sepas hacerlo, al menos no todavía, pero es para que entiendas qué es esto de rentable que hablábamos antes y qué es esto de subvaluable. Por lo que, volviendo un poquito a esta fórmula que es la que vamos a aprender el día de hoy, ¿qué es lo que hace? Agarra a las empresas que tengan mejores rentabilidades, como lo que explicamos de los márgenes, y las que tengan la mejor subvaluación, o sea, que sean altamente rentables, pero que los inversores estén pagando muy poco por esas empresas. Por ejemplo, que tenga un margen del 90% y que tenga, o que se esté pagando por cada dólar que genera, se esté pagando, por ejemplo, 50 centavos. ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, se tendría que empezar a pagar un poquito más. Y la empresa, si se mantiene rentable, evidentemente esto significa que el precio debería empezar a subir. Pero no te vayas todavía de este video porque falta mucho y falta lo más importante de todo. Así que para continuar, vamos a ver un poquito de la persona que inventó esta fórmula mágica. Su nombre es Joel Greenblatt. Ahí está, es muy difícil de pronunciar, así que lo hacemos de esa forma más sencilla. Este inversor es un famoso gestor de fondos y justamente consiguió su fama por conseguir durante una década completa un rendimiento superior al 40% cada año en promedio. Es muchísimo, cosa que prácticamente nadie ha hecho. Y bueno, después de gestionar sus fondos, decidió dedicarse a escribir libros. Uno de ellos es este, justamente, que es el de donde sacamos esta fórmula mágica, como él le llama, que este libro se llama El pequeño libro que vence al mercado. Si seguís este canal, probablemente sepas que tratamos de siempre dejarles a ustedes estos Excel para que ustedes se lo puedan descargar y aplicar las cosas que les enseñamos. Pero esta vez, el escritor de este libro y gestor de fondos, la persona que creó esta fórmula, nos lo facilita todavía más, porque ni siquiera nosotros tenemos que hacerles un Excel, porque ya existe una web que es completamente gratuita, que es la web oficial que creó esta persona, para que nosotros podamos encontrar estos valores y estas empresas que cumplen con estos requisitos de ser las más rentables y las menos valoradas. El enlace te lo vamos a dejar en la descripción de este video. Y muy importante, ya que estás ahí, aprovecha darle un me gusta a este video, aprovecha a comentar, porque acordate que en base al apoyo que reciban estos videos es que nosotros vamos a hacer más. Y acá hablan con total transparencia con ustedes. Los videos donde enseñamos este tipo de cosas son los que menos gente ve. Y evidentemente esto no deja de ser un negocio y nosotros necesitamos que haya más vistas. Así que si vos le das apoyo, hay más vistas, y si hay más vistas, nosotros seguimos haciendo este contenido. Así que confiamos en vos, inversor. Ahora sí, nos dirigimos a la web y vamos a ver cómo funciona, que en realidad es súper sencillo. Una vez que vos estás en la web, necesitas, crearte una cuenta acá en la parte superior que dice Register, y si ya la tenés, pones Login. Una vez que inicia sesión, ahora sí, ya lo puedes usar. Igualmente acordate que es gratuito, lo único que te piden es que pongas un mail y una verificación. Y vas a poner el mínimo de capitalización bursátil que querés que tenga la empresa. Si no sabes lo que es el market cap o la capitalización bursátil, no te das problema. Este número lo puedes dejar así como está y no vas a tener ningún inconveniente. Ahora pones la cantidad de acciones que querés que te aparezcan, pueden ser 30 o pueden ser 50. Yo lo dejo en 30, vos si querés poner 50 es exactamente lo mismo, solamente te van a aparecer más o menos. Y le das a donde dice Get Stocks, que básicamente significa conseguir o que te den básicamente las acciones. Haces clic acá y como puedes ver te va a salir todo el listado con varios datos de la empresa, pero en principio podés ver el ticker. ¿Y qué es lo que aparece acá básicamente? Bueno, lo que nosotros vemos son las empresas más rentables y más subvaluadas, que son las que cumplen con el requisito de esta fórmula mágica. Y acá es muy importante que veas lo que viene a continuación, porque no todo es como nos lo están pintando. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando este inversor hizo justamente, todo este análisis, este research y demás, se encontró con, justamente que las empresas que cumplían con este requisito le ganaban de forma consistente al mercado. Hasta ahí vamos bien. Luego lo que hizo fue publicar el libro. El libro se convirtió en un bestseller y esto lógicamente lo que hizo es que
haya miles de millones de personas que hoy en día conozcan esta fórmula mágica. Por lo cual, sabemos que en el mercado, cuando algo se hace tan famoso, deja de servir básicamente. Si una empresa es muy rentable y está muy subvaluada, hay un desarbitraje. ¿Qué es un desarbitraje? Significa que esto no está como debería estar, dicho de forma sencilla. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo empieza a acomodar. ¿Cómo lo empieza a acomodar? Si esta empresa es muy rentable y se está pagando muy poco por su acción, y mucha gente lo sabe, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo empiezan a comprar. ¿Y qué pasa cuando la compran? Hay demanda. ¿Y qué pasa cuando hay demanda? Sube el precio. Así que esto empezó a ser así. Por ende, la empresa, si sigue siendo rentable, ya no va a estar subvaluada porque va a estar bien valuada. Va a estar correctamente evaluado, o sea que no va a estar barata. Así que, dicho de manera sencilla, esto cada vez es menos efectivo. Y ahora vamos a verlo con un tweet. Ya estamos acá en Twitter. Este es el Twitter de la persona que lo publicó, así que le agradecemos desde ya por la buena información. Bueno, hay muchos tweets que esta persona nos va comentando, pero el que más me interesa a mí es este que estás viendo acá. Esto que vemos en pantalla, como podés ver, hace referencia desde el 2010 hasta las fechas actuales. Y fíjate lo que pasa, la línea roja es la fórmula mágica. Y si vemos, la pérdida máxima fue de un 66%. Mientras que el retorno anual de esta fórmula mágica del 2010 hacia acá fue del 3%, contra un S&P que solamente llegó a caer un 33,5% y el promedio de retorno anual es de un 12%. O sea, 4 veces el rendimiento de la fórmula mágica. En definitiva, y lo más importante que quiero que te quedes de este video, no es la fórmula mágica como tal o esto, sino dos conceptos. Punto número 1, no existen hoy fórmulas mágicas. No hay algo mágico que a vos te vaya a hacer millonario de la noche a la mañana, ni tampoco en el largo plazo hay algo mágico. Entonces es todo análisis, estudio, de a poco e ir progresando de esa forma. Eso punto número 1. Y punto número 2, esta fórmula mágica, como podemos ver, sigue rindiendo de forma positiva al menos. Pierde mucho dinero cuando pierde, pero al menos el retorno anual sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos averiguar de acá? Bueno, que si encontramos una empresa que es muy rentable y muy subvaluada, como nos lo ofrecen en la web de la fórmula mágica, lo que podemos hacer es analizarla, ir y ver si es una empresa interesante, como, bueno, con lo que viste en el video anterior y con lo que vas a ver en los siguientes videos de este curso gratis. O sea que no es que la veo y la compro y sé que le voy a ganar el mercado. Eso no existe. Hay que aprender a analizar. Así que por eso es que acá te vamos a dejar una lista de reproducción de todos estos videos, así puedes ver los próximos que se vienen. Y acuérdate de suscribirte y activar la campanita, que es gratis, nos ayudas un montón y a vos te va a avisar YouTube cada vez que subamos un video, así lo puedes ver. Gracias, inversores, nos vemos en el próximo capítulo.